Hace unos meses, como a las 2 de la mañana, desperté con un dolor muy fuerte en el pecho. Muy fuerte, así como si me picara. Y venía y se iba, y venía y se iba. Y a veces, pues, a los que les ha pasado, uno piensa que es aire nomás, ¿no? Se le va a pasar. O uno se empieza a golpear y ya. Pero días antes yo había visto en un video en YouTube de un doctor donde habla de los síntomas del infarto y dicen que el corazón manda pistas con anticipación. Entonces cuando vino esa información a mi mente pensé que a lo mejor me iba a dar un infarto, porque no se me quitó el dolor. Y cuando pensé en que me iba a dar un infarto, pensé en la muerte. Y cuando pensé en la muerte, pensé muchas cosas. ¿No les ha pasado que a ustedes en alguna situación, cualquiera que ésta sea, sienten que a lo mejor se van a morir? O piensan, ¿y qué tal si me muero hoy? ¿O qué tal si de esta no salgo? Una vez, años atrás, me había pasado antes de llegar a vivir aquí a Puebla. Cuando vine a conocer aquí, se me ocurrió comerme una quesadilla afuera de la Capu. De esas que ponen ahí a la pasadera y la gente pasa y pasa. Y vi cómo agarraron la quesadilla y la echaron ahí al aceite a calentar. Y dije, chin, la mera quesadilla de la exhibición. Y me soltó el estómago muy feo. Y viajé a Piedras Negras, estuve 2 días allí. Y luego viajé a San Antonio. Y estuve un día ahí. Y un hermano me llevó a comerme unos tacos de bistec. Y la salsa, sabía bien feo la salsa, como si estuviera echada a perder algo. Y me soltó más el estómago y pasé una noche terrible. Nunca había pasado una noche igual. Y luego ya de allí al siguiente día me fui a Houston. Y en Houston así pasó. Pues, entonces me pasó domingo, lunes, martes. No, fue jueves, viernes, sábado, domingo. Y el domingo les dije a los hermanos que oraran por mí. Me llevaron a una farmacia y me dieron medicina. Y no me sirvió de nada. Lunes, martes y miércoles. Y cuando eso pasó yo estaba muy débil, muy débil, muy débil. Recuerdo que fui al baño a vomitar y ahí me agarré llorando. Me senté en el suelo, me agarré llorando y me puse a pensar, me voy a morir. Ya pasó una semana. Mi hija, en ese tiempo nomás estaba Samantha, mi esposa, aquí. Y pensé en la muerte. Pero lo más triste de esto, hermanos, es, no sé si ustedes lo han vivido, es que da miedo morir. Y el principal miedo que da es porque no estamos seguros de querer morir ahora, ¿verdad? ¿Les ha pasado? ¿Se han encontrado en un momento donde cuando piensan en que van a morir, les gustaría ponerse a cuentas con Dios? ¿O les ha pasado que tienen temor a morir y saben que muy en el fondo de su corazón saben cuál es el temor, y el temor es porque no estamos bien con Dios? Porque no hemos cambiado lo suficiente, o porque no hemos atendido al mensaje de la palabra de Dios como deberíamos de hacerlo. ¿Les ha pasado? ¿Qué deberíamos hacer en esa situación? Pregúntese, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros cuando pasamos por esa circunstancia? Porque, hermanos, de que vamos a morir, vamos a morir. Debemos de tenerlo presente. Hay una parte de la Escritura, no quiero que lo busquen, en Eclesiastés, en la nueva versión internacional, Eclesiastés 7:2 dice así: vale más ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven deben tenerlo presente.
Esta semana se falleció un primo de la hermana Julia, ¿verdad? Y el hermano Rudy y la hermana Julia pues se fueron a Chalco. Pero no es la única persona que murió. También murió la esposa del hermano Chano Moreno. Yo lo conozco al hermano Chano, el que fue el predicador del hermano Rudy. Primero nos pidió oración por ella, ¿verdad? Y luego oración por el hermano Rudy y por el hermano Chano, que está por su situación. Pero también a mí me informaron del día viernes que se murió el papá de una compañera de la escuela. Y entonces conté, son tres. El primo de la hermana Julia, la esposa del hermano Chano, el papá de mi compañera. Son tres muertes que sucedieron en esta misma semana, casi el mismo día. Y yo creo que esto debería de hacernos pensar en la muerte, hermanos. Vamos a morir. Vamos a enfrentarnos a la muerte. Y el Señor Jesucristo habló varias veces acerca de las personas que llegan a ese momento de la muerte y qué es lo que deberían hacer, cómo deberían de prepararse. ¿Cómo se prepara uno para la muerte, hermanos? ¿Cómo se prepara uno para la muerte? Si esta es nuestra situación, de que cuando pensamos en que vamos a morir y no queremos morir porque no tenemos la plena seguridad de ir con Dios al morir, hay un mensaje que tiene Dios para nosotros en esta noche y quisiera que ahorita, antes de pasar al texto que vamos a tratar, yo quisiera que se fueran con esta idea, con esta frase, con estas palabras. Voy a tardar aquí algunos minutos más, pero hay una frase que quiero que recuerden, hermanos. Hay una frase que quiero que recuerden y es la frase central de la parte de la escritura que vamos a analizar, que vamos a tratar en esta noche. Y es esta: debemos atender a la palabra de Dios para tener la confianza de ir a un lugar de consuelo. Se la voy a repetir. Debemos atender a la palabra de Dios para tener la confianza de ir a un lugar de consuelo. Abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Cuando nosotros nos enfrentamos en esta circunstancia, cuando tenemos temor de morir porque no estamos bien con Dios, hermanos, lo que Dios nos dice es que debemos de atender a su palabra para que cuando llegue la circunstancia en que nosotros tengamos que morir, entonces tengamos la confianza de que vamos a ir a un lugar donde vamos a ser consolados por Dios. ¿Sí? Y hay que llevarnos este es el mensaje de esta noche. Debemos atender a la palabra de Dios para que tengamos la seguridad de ir a un lugar de confianza. Lucas capítulo 16, versículos del 19 en adelante, lo voy a leer. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. El Señor Jesucristo nos presenta a los personajes de la historia que Él va a contar para traernos un mensaje. Son dos personajes muy opuestos, un rico y un mendigo. Un pobre, bien pobre, pero pobre, que no tiene nada de comer y además está lleno de llagas. Y un rico, por extremo rico, que cada día hace banquetes, y no cualquier tipo de banquetes, con esplendidez. ¿Sí? El pobre es tan pobre, tiene tanta necesidad de alimento que ansiaba saciarse de las migajas que caían del rico y de la mesa del rico. Y esto no es porque el rico fuera cuachalote para comer, ¿no? Fíjense bien al grado que llega este rico. En la antigüedad, hermanos, no usaban las servilletas para limpiarse las manos, usaban pan. Así que metían las manos al pan y se secaban y caían migajas al suelo. O sea, ese pan
que no se iba a comer el rico, Lázaro quería aunque fuera las migajas, las que caían al suelo. Estos son los dos personajes. Debemos de poner atención a esto, hermanos, porque en la Biblia nosotros vamos a encontrar estos dos tipos de personajes para representarnos o hablarnos de quién es el bueno y quién es el malo. Usted ya sabe quién es el bueno. ¿Quién es el bueno? El mendigo. ¿Y el malo? El rico. Hay una situación ahí, hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que el rico ignora al mendigo, porque el mendigo está a su puerta y pudiendo compartirle pan, no lo hace. Luego dice la escritura, versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuando dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, debemos imaginarnos como cuando agarran a un bebé y le hacen así. Así vio a Lázaro. Fue llevado, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y luego dice, y murió también el rico y fue. ¿Se fija que el contraste sigue? Al mendigo vienen los ángeles y lo llevan al seno de Abraham. Lo llevan a un lugar donde va a ser consolado. Y del rico, no hombre, ese no importa. Pues lo sepultaron y punto. Versículo 23. Y en el Hades, aquí está hablando del rico, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En el Hades es después de que murieron, ¿sí? Así como murió el mendigo, así también murió el rico. Y fueron a un lugar que se llama el Hades, y allí es donde se encontraron. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿De quién está hablando? De Abraham. ¿Quién es ese Abraham? El padre Abraham del canto, ¿no? El patriarca del Antiguo Testamento, el que iba a entregar a su hijo Isaac en sacrificio y que Dios le dijo, detente. De ese Abraham habla, al que Dios le hizo la promesa que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero Abraham hacía miles de años que estaba muerto, ¿verdad? Bueno, aquí está Abraham. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno de Abraham. Entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también recibió males. Pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo? Nos está contando una historia de 2 personajes que estuvieron en la tierra y que después de morir esa historia continuó. También Abraham, que está allí en la misma historia. ¿Sí? De hecho, el rico quiere salir de los muertos. ¿Se fija? Él quiere que alguien vaya con sus hermanos y les testifique. Dice Abraham, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Es una historia, hermanos, que se está desencadenando
del otro lado de la muerte. Y en esa historia hay personas conscientes, hay personas que están siendo atormentadas y hay personas que están siendo consoladas. El rico está angustiado porque sus hermanos no vayan a ese lugar. ¿Por qué? Porque es un lugar de tormentos. ¿Qué necesitan sus 5 hermanos para no ir a ese lugar? Necesitan que alguien les testifique, dice el rico. Pero Moisés tiene una mejor solución. Abraham tiene una mejor solución. La solución para que no vayan a ese lugar de tormentos es una. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y luego dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Moisés y los profetas, hermanos, es la palabra de Dios. Es el Antiguo Testamento. Moisés es quien dio la ley y todo lo demás son los profetas. La ley y los profetas, Moisés y los profetas. El Señor Jesucristo habló de ello. Entonces, por eso yo le dije desde el principio, cuando nosotros experimentamos esa situación de angustia, de incertidumbre, porque si morimos no estamos seguros de ir a un lugar de consuelo, es, hermanos, porque nosotros mismos hacemos un juicio sobre nosotros, nos evaluamos y creemos que no estamos lo suficientemente preparados para ir con Dios. Creemos que no hemos servido a Dios lo suficientemente como para ganarnos el cielo. Creemos que todavía nos falta más. Y creemos que para lograr ese más, faltan años, ¿verdad que sí? Eso pensamos. Porque si no queremos morir hoy, quisiera morir en unos 3 años más, cuando yo creo que en 3 años ya me esforcé un poquito más. Confiamos en nuestras fuerzas. Pero no es eso lo que la Escritura nos enseña. La Escritura nos enseña, hermanos, lo que la Escritura nos enseña es que debemos atender a la palabra de Dios para tener la confianza de que cuando nosotros muramos, verdaderamente ir a un lugar de consuelo. Le pregunto yo, hermanos, ¿a dónde quiere ir? Cuando usted muera, ¿a dónde quiere ir? ¿Quiere ir a un lugar de consuelo o quiere ir al lugar de tormentos? De consuelo. De hecho, ese es el lugar que está destinado para nosotros. Ese es el lugar que creemos es donde están nuestros hermanos que ya partieron, donde está mi hermano Sergio que ya murió, y donde espero ir yo también cuando muera, sea hoy, sea mañana o el día que sea. Pero deberíamos de hacernos esta pregunta, hermanos: ¿por qué? ¿Por qué deberíamos de atender a la palabra de Dios para ir a ese lugar de consuelo? Hay muchas razones que se pueden dar. Una de esas es que solamente atendiendo a la palabra de Dios podemos ir allí, hermanos. Solamente atendiendo a la palabra de Dios podemos ir allí. Lucas capítulo 16, versículo 16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. El Señor Jesucristo nos dijo cómo nosotros podríamos ser parte de su reino. Cuando Él vino y dijo: el reino de los cielos se ha acercado, habló acerca del arrepentimiento. Eso deberíamos de hacer. Pero ¿verdad que no nos parece suficiente que vamos a ir a un lugar de consuelo nada más porque soy cristiano? ¿Verdad que no parece suficiente? Es porque debería de haber algo más en mí, o yo debería de ser algo distinto para poder ir a ese lugar de consuelo. Y es cierto, hermano, es cierto. El Señor Jesucristo cuenta esta historia por una razón. Fíjese bien, en Lucas capítulo 16, cuando empieza, el Señor Jesucristo está contando una parábola acerca de las riquezas, acerca del dinero, lo que nosotros hacemos. De hecho, el versículo 13 dice: ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y luego dice el versículo 14: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Y oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. O sea, es aquí donde el Señor Jesucristo les cuenta esta historia
a los fariseos que están escuchando la historia de las riquezas, que no puedes servir a Dios y a las riquezas, porque vas a menospreciar a Dios cuando estimas mucho tus riquezas. Y les cuenta la historia del rico y Lázaro. ¿Cuál es el objetivo de contarles la historia del rico y Lázaro? Es hacerles una pregunta. A ver, fariseo, tú eres avaro. Si no puedes servir a Dios y a las riquezas y no estás sirviendo a Dios, entonces estás sirviendo a las riquezas, por tanto eres un avaro. Y luego viene la pregunta, cuando cuenta la historia del Señor Jesucristo acerca de lo que pasa con el rico cuando murió, y ve en su situación, le pregunta, a ver, fariseo, tú que eres avaro y que no sirves a Dios sino a las riquezas, cuando tú mueras, ¿a dónde vas a ir? Todos conocemos la respuesta. El fariseo avaro va a ir al lugar de tormentos, porque ahí es donde van los ricos, los que son avaros, los que no comparten. Entonces, hermanos, ¿por qué deberíamos atender a la palabra de Dios? Deberíamos atender a la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos va a transformar, nos va a quitar la avaricia, nos va a insistir tanto en que nuestro cambio se haga verdaderamente real para que nuestra vida sea transformada. Necesitamos ser perfectos para ir a ese lugar de tormentos y lo podemos lograr, hermanos. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17 dice esto: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa perfecto? Estar preparado para toda buena obra. Pero estar preparado para toda buena obra no es por la experiencia que tengo, sino por lo que la palabra de Dios ha hecho conmigo. Por eso, hermanos, deberíamos estar seguros de ir a un lugar de consuelo y deberíamos entonces atender a la palabra de Dios. ¿Sí? Porque cuando uno atiende a la palabra de Dios, no necesita estar leyendo la Biblia todo el tiempo, hermanos, porque su vida va a cambiar, su vida va a ser diferente, y luego la palabra de Dios se va a meter en su mente, y luego el Espíritu Santo le va a hablar y le va a decir lo que debe hacer o cómo se debe de comportar. Esta semana, la semana pasada me pasó, hermanos, que andaba yo en el centro, fui a imprimir unas portadas para unos libros, y justo cuando subo al camión y pago, veo a una muchacha que venía de atrás para adelante y se sienta adelante. Entonces yo camino y en uno de los asientos había un celular azul bien bonito, bien padre así, y cuando lo vi y me senté allí y luego vi a la muchacha. Entonces lo primero que pensé fue: el celular es de la muchacha, se cambió de asiento, se le olvidó y aquí lo dejó. Y me iba a parar y dije, ¿qué tal si no es de la muchacha? Y me quedé sentado y lo tapé con las portadas de los libros que traía. Y empecé a sentirme así, ¿qué hago? Y dije, pues me voy a esperar a ver si llaman y contesto. Y ya, solamente así, contesto y ya, oye, ¿quién es? No, pues sí, fíjate que aquí estaba en el sillón, en el asiento. Nada. Pues que, bueno, ya. Agarré un libro y me puse a leer. Y luego ya cuando me iba acercando a mi casa, agarré el libro, lo guardé y saqué mi celular y dije, ¿qué hago? Y luego el pensamiento de voy a esperar a que llamen, empezó otro pensamiento. ¿Y si me lo quedo? Sí, lo pensé, dije, si me lo quedo, sí, ha de ser un buen celular. Hermanos, pensé en quedarme con ese celular. Y luego dije, no, pero ¿qué le voy a decir a mi esposa? Mira lo que me encontré. Pues ¿cómo voy a hacerle para quedármelo? Porque ella va a decir, no, pues hay que entregarlo, espérate para que... Dije, no, pues me tengo que inventar una mentira. Y es otro problema.
Y luego se me vino a la mente la parte de la escritura de Efesios capítulo 4 donde dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dije yo, me convertiría en un ratero. Y luego me pregunté, ¿y si fuera mi celular que se me olvidó y alguien lo encuentra? Me gustaría que me lo entregaran. Dijo el Señor Jesucristo: haz a otros como quieras que hagan contigo. Y dije, sí, voy a hacer eso. Agarré el celular y lo eché a mi bolsa. Y ya, todavía no me bajaba. Entonces saqué mi celular y generalmente le digo a mi esposa lo que anda haciendo, ¿no? Ya me subí al camión, llego en 20 minutos, qué sé yo, ¿no? Y luego le digo, ¿qué crees? Me encontré un celular. Aquí está. Parece que no es de nadie, no ha sonado. Lo voy a regresar. Pero ojalá que no esté bloqueado. O si no, que no se le acabe la batería, qué sé. Sí, lo voy a regresar. Y luego de repente me dice una muchacha de atrás: oiga, señor, ¿no estaba aquí un celular azul? Y le dije, sí. Y lo saqué de la mochila y se lo di. Y luego le dije, no creas que me lo iba a quedar, mira, ya le había escrito a mi esposa y le había dicho que lo iba a entregar, iba a esperar a que alguien me... Y la muchacha, la muchacha se pone a leer lo que yo escribí en el celular. Ah, sí, gracias. Pero pasó eso, hermanos. Cuando uno se llena de la escritura, el Espíritu Santo lo va a convencer. Lo va a convencer de que usted está siendo transformado por la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo no me haya redarguido en ese momento, yo me hubiera dejado llevar por mi carne. Aunque yo sé que está bien, que está mal hacer eso. ¿Se acuerdan lo que hablamos hace 15 días? La oración ayuda a fortalecer la carne. Entonces, cuando nosotros pasamos más tiempo en la palabra de Dios, hermanos, va a ocurrir algo mágico. Dios nos va a transformar. Porque la palabra de Dios nos va a bombardear y bombardear y bombardear y bombardear hasta que nos va a convencer y nuestras actitudes van a empezar a cambiar. Vamos a ser distintos. Porque uno se llena de eso. Se llena de eso. Si usted se llena de las series de Netflix, pues de eso va a hablar. Eso va a estar en su mente. Se va a querer desvelar. Va a empezar a desear todo eso. De lo que usted se llene antes, yo no sé si todavía, yo creo que ahora ya ni funcionan las novelas de Televisa o TV Azteca en la noche de 7 a 10 y media. Yo no sé si todavía funcionan, ¿verdad? Pero hace muchos años la novela era de todos los días. O sea, Televisa y TV Azteca juntaba a toda la gente ahí. Y al siguiente día a seguir hablando de la novela y en qué se quedó y fulanito. Y fíjate que, ¿verdad? Uno se llena de eso y uno empieza a copiar esos comportamientos. La palabra de Dios, hermanos, es más que eso. Sucede que si usted se llena de la palabra de Dios, entonces usted solamente va a tener ojos, mente y tiempo para eso. Pero aparte de eso, Dios lo va a transformar. Entonces, cuando Dios empiece a transformar su manera de pensar y cuando empiece a transformar su vida, fíjese bien lo que dije, a transformar su manera de pensar y a transformar su vida, entonces va a ocurrir algo diferente cuando usted piense en la muerte. Si Dios cambia su manera de pensar, usted se va a dar cuenta, hermano, que usted no necesita 3 años más para estar bien con Dios. Porque Dios no lo va a llevar a ese lugar de consuelo por sus obras, sino por su misericordia. Y si usted se llena de la palabra de Dios y Dios empieza a cambiar su vida, entonces usted no va a tener una insatisfacción porque no ha atendido a la palabra de Dios, porque se ha llenado de la palabra de Dios. Porque si hay un problema en su casa, usted se ocupa de solucionarlo a la manera de Dios. Porque si hay un problema con su esposa, se ocupa de solucionarlo a la manera de Dios. Fíjese bien, en otras ocasiones he hablado de lo que dice Efesios capítulo 4, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que la mayoría de matrimonios hacen es que nos enojamos, mañana lo arreglamos. Pero cuando usted se ha llenado de la palabra de Dios, el Espíritu Santo le va a decir: hey, César, no te duermas. Levántate y arregla el asunto. No te duermas, levántate y arregla el asunto. Y no lo va a dejar.
Porque el Espíritu Santo ha penetrado, ha cambiado su manera de pensar y también ha penetrado en su carne. Y ha empezado a cambiar sus hábitos. Y le ha dicho que no es tan difícil arreglar esa situación antes de dormir. Eso es lo que va a suceder. Entonces, si en esa noche, hermanos, usted piensa en la muerte, usted va a esperar que Jesucristo venga. Usted va a esperar que Jesucristo venga esa noche. Porque hoy puede venir, hermanos. O mañana puede venir. O al ratito puede venir. Quizá ni siquiera acabamos el servicio de esta tarde. Dios, el Señor Jesucristo, va a venir o nos va a llamar a cuentas. Y lo único que necesitamos es estar a cuentas con Él. Este mensaje, hermanos, es para que se ponga en práctica mañana, pasado y de aquí en adelante toda su vida. Pero también es para que en esta noche usted esté seguro de que si usted muere, vaya con Cristo, haga las paces con Dios. Si usted no ha servido lo suficiente a Dios en el pasado, dígale eso. Yo no te he servido. Yo quiero arrepentirme de esos pecados y quiero ponerme a cuentas contigo. Y yo espero en tu misericordia que si parto mañana, yo vaya a ese lugar de consuelo por tu misericordia. Eso es lo que nosotros podemos hacer, hermanos. Porque necesitamos conocer a Dios. Termino con esto. El rey David, en el Antiguo Testamento, el rey David, en todas las batallas que peleó, nunca perdió. Pero sí perdió varias batallas con Dios. Comete pecado y tiene inseguridad, le falta confianza en Dios y comete un pecado. Entonces Dios le manda a un profeta. Y ese profeta va con David y le dice: Dios te va a castigar. Y le dice: pero te ha dado la oportunidad de que elijas un castigo de estos tres. Y le ofrece uno: morir en manos de los pecadores, en manos de tus enemigos. Y le ofrece otro similar. Y luego le dice: o que Dios venga y traiga su espada y haya peste aquí en la ciudad. Y David escoge un castigo donde Dios está involucrado y no sus enemigos. Y luego dice: perezca yo en manos de Jehová y no en manos de mis enemigos. Y luego dice: porque sus misericordias son muchas. Y luego le añade: en extremo. Porque sus misericordias son muchas en extremo. O sea que, a pesar de su maldad, David había preferido que Dios lo castigara, porque sabía que Dios iba a ser misericordioso. Si usted sigue leyendo la historia, usted sabe que llega un momento donde la misericordia de Dios se hace presente. Hermanos, si en esta noche tuviéramos que partir con Dios, o mañana, nosotros deberíamos de tener la confianza de que no son nuestras obras las que nos van a llevar a un lugar de consuelo, sino la misericordia de Dios la que nos va a llevar a ese lugar de consuelo. Pero mientras la misericordia de Dios no nos lleva a ese lugar de consuelo, y mientras la muerte no nos llega, hermanos, hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que atender a la palabra de Dios, para que cuando llegue el momento de partir tengamos la seguridad de que vamos a ir a ese lugar de consuelo. Estas fueron las palabras de Abraham, que se las dijo al rico. A Moisés y a los profetas tienen: óiganlos. Tenemos la palabra de Dios, hermanos. El Espíritu Santo la dejó para perfeccionarnos, para transformarnos, para hablarnos del reino de Cristo y también para darnos la confianza y la seguridad de que al morir vamos a ir a un lugar de consuelo por la misericordia del Señor Jesucristo. Hay que atender a la palabra de Dios. Si es esta noche, vamos al lugar de consuelo, confiemos en la misericordia de Dios. Si no es esta noche y es dentro de un año, o puede ser el día que fuera, confiemos y atendamos a la palabra de Dios, para que cuando vengan esos pensamientos y venga esa situación, entonces nosotros tengamos la confianza de que al partir de aquí vamos a ir a un lugar donde vamos a ser consolados. Vamos a orar.